En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Buenas noches, chilenos radio escuchas, y bienvenidos a Chile Público. Municipios-por-chile.cl, noticias realmente descentralizadas y la nueva app de radio Agricultura. El señor Luis Fraile en los controles, como es tradicional en Chile Público. Me dice que la radio ahora también se ve a través del YouTube Live de Radio Agricultura en radioagricultura.cl, y también somos canal 182 en Sapin TV y canal 143 en GTV. Las frecuencias de Radio Agricultura desde Copiapó y hasta Punta Arenas. A ver, de extremo a extremo de otras frecuencias, coberturas. En Copiapó somos 101.3, en Punta Arenas somos 98.7, en San Fernando, va a ir como al medio. 99.1 en la región metropolitana, en Santiago de Chile somos 92. Como es tradicional, también en este día de la semana ya nos acompaña nuestra... Tendría siendo nuestra princesa liberal. Nuestra princesa liberal. Sí, entre los miembros de la liberal. Nuestra princesa liberal, la señora Luz Poblete. ¿Cómo está usted? Hoy estoy feliz de estar acá presencial. Sabes que me cuesta esta hora, este día, estar. Había estado por Zoom las últimas veces, así que feliz de verlos aquí presencialmente, especialmente a Luchito. Especialmente al señor Luis Fraile. Y por supuesto nuestro varón conde, la realeza del Partido Socialista, señor Carlos Minami, bienvenido, buenas noches. Hola Luz, hola Jorge, hola Lucho. ¿Cómo están? Gusto de compartir. ¿Qué tal su fin de semana? ¿Estuvieron leyendo prensa? Sí, bien, yo desgraciadamente no tengo más. Se fue hace un par de años. Y mi señora tampoco, entonces, pero igual hay algo como de ambiente, uno no logra así sustraerse completamente a esto, que digamos las cosas como son. También tiene una dimensión muy emotiva, familiar, y tiene también una dimensión estrictamente comercial. Hay un negocio en las tiendas. Es la segunda fecha del año que más se vende después de Navidad. Es un negocio, claro, es un negocio comercial, pero bueno, son las dos cosas. La Navidad se lo merecen las madres. La Navidad también está transformada. No lo pongan en duda. No la pongan en duda. Y también me dediqué, estoy con harto trabajo, me dediqué ahí a trabajar, a tratar de ponerme al día con las informaciones tanto de Chile, con lo que pasa afuera. Muy bien. Entre otras cosas, para poder venir informado a este programa. Exactamente. Usted, señora Poblete, imagino desayuno a la cama, sí, juguito naranja, huevo revuelto. Yo estoy para mi desayuno, porque mis hijos son mellizos, tienen 16 años, me matan que se escuchan, deberían estar durmiendo hasta ahora porque mañana tienen clase, pero claro, mi desayuno es para meme. Llegaron, yo primero pensé que no iba a llegar con nada porque... ¿Por qué para meme? Era como así como un pan con mantequilla y la mitad de una rebanada de queso. Sí, era como la palta molida así con cáscaras entre medio, una torre de panes así como para arriba, un tarro de Nutella, pero en el tarro, con una bolsa aquí de croissant crudos, porque la bolsa estaba como la bolsa adentro. Entonces cuando abrí la bolsa estaban los croissants crudos, había que meterlos antes y por supuesto que no venía mi café con leche, que es lo único que tomo desde hace 30 años, es que yo creo que no lo saben ni hacer. Y la caja de jugo y un ramo de flores, que esos comprados como en la calle, que están llenos de elástico. Entonces de verdad que mi desayuno estaba para meme, pero fue lo máximo porque yo ni siquiera esperaba que iba a llegar desayuno. ¿El marido no le metió un Lo que poco pasa es que mi marido este fin de semana no estaba, entonces ese era el tema. No, si hubiese estado él, no, que daba las cosas. O sea, yo de verdad no esperaba nada y él se preocupó que desde lejos por lo menos hicieran algo estos cabros. Entonces llegaron en paños menores, porque ellos no duermen ni siquiera con pijama, en paños menores, chascones, con esta bandeja llena de cosas. Entonces los amo más por haber hecho ese esfuerzo. El desayuno meme. Muy bien, muy celebrado entonces el Día de la Madre este día domingo. Quiero comenzar con el siguiente tema, queridos panelistas. Y es que yo lo comentaba con otro amigo en algún momento. Decía, tengo como un nuevo héroe aquí en mi, iba a decir adolescencia, pero ya no estoy para eso. Pero tengo un nuevo héroe. Se llama Fiscal Cooper. Se llama Fiscal Cooper. Y se llama Fiscal Cooper porque siento que, y todo lo que ha sucedido alrededor de eso, porque siento que habla bien de nosotros.
porque siento que habla bien de nuestras instituciones, porque siento que habla bien de Chile, por la siguiente razón. Un fiscal tiene la valentía, el Nisman chileno, ¿ah? Tiene la valentía de pedir pinchar el teléfono del presidente porque a su juicio hay antecedentes que lo ameritan. Creo que el sistema funciona. El juez también tuvo sus razones para negarle el pinchazo al presidente, porque hay que pedir permiso a un juzgado, y no es el juzgado de policía local. Un juzgado de garantía. Es un juzgado de garantía. Entonces, primero me habla bien del fiscal. Segundo, me habla bien del juez, que también tuvo sus razones para negarse al pinchazo, pero sí entregó la aprobación para pinchar al señor Crispi, que terminó después por lo demás fuera del gobierno. Sí pincharon a la... Por otra cosa, no por la atención médica, sino que a la señora del psiquiatra del presidente. Lo que no me parece bien es que, no sé, por ejemplo, desde el Frente Amplio acusen al fiscal Cooper de espionaje. Esa fue la palabra literal que usaron el fin de semana. Espionaje. Que lo acusen de espionaje y que lo acusen que esta es una movilización política, una acción política para desestabilizar al gobierno y la figura del presidente en época de campaña. Si los fiscales están en esa, no tenemos nada que hacer. Claro. A mi juicio. No tenemos nada que hacer. No tenemos nada que hacer. Entonces, instituciones muertas. Entonces, si el fiscal... Y Dios sabe que antecedentes hay. O sea, todo lo que hemos visto en la prensa, antecedentes hay. Ojo, yo no estoy diciendo que el presidente sea culpable, imputado. Nada. Absolutamente nada. Que quede claro. Pero antecedentes hay para, a lo menos, recabar información. Lo que sabemos ahora del famoso caso Procultura, una fundación que por lo demás pasó de recibir poquito más de 300 millones a más de 3.000 millones durante este gobierno, entendiendo que hay una afinidad, también si quieren se las doy también. Yo creo que si revisamos las afinidades de los gobiernos con fundaciones, encontramos en todos los gobiernos un par de fundaciones regalones. El tema es que ahora además lo que se pone en discusión es que parte de esos dineros hayan sido destinados a la campaña del presidente. Si los dineros fueron o no destinados a la campaña del presidente, y no lo quiero enfocar únicamente en el presidente Boric, pero ¿cuánta responsabilidad tienen los candidatos? Y aquí va a ser bueno la opinión de ustedes dos, que enfrentaron campañas políticas desde los partidos. Carlos, jefe de campaña de Ricardo Lago en su momento, tú con Felipe Kast en la primaria de 2017. ¿Cuánto sabe realmente el candidato del pesito que te llega? De la plata que te llega para la campaña. Yo no sé si el presidente Boric sabía o no sabía dónde venía la plata. Pero si no sabía, también me preocupa que no sepa. Tú tenés que saber de dónde viene la plata. Porque no es lo mismo que te la done Jorge Pomar a que te la done, no sé, un tipo que a lo mejor tiene otro tipo de antecedentes. Y lo último. ¿Cuánto de esto puede realmente crecer en la medida en que vamos sabiendo antecedentes? Hasta Orrego también salió al baile, que, ojo que Carlos Biname dice que puede ser un súper tapado además de la primera vuelta, y yo no lo descarto. Si pierde Carolina Toá, no lo descarto que Orrego pueda ser un tapado para la primera vuelta. Mandándose chat con el amigo, entendiendo que todos tenemos chat privado y a nadie le gustaría que nos revisaran el celular. Oye, échale una mirada a ver si tenemos algún diálogo complejo. Entonces, con todos los casos que han salido. Con todo lo que ha salido al baile. Entonces, creo que el panorama es sombrío. Y más se hace necesario que las instituciones funcionen para poder despejar toda duda respecto no solamente de dónde fueron a parar las platas de Procultura, sino también del actuar del presidente en aquel momento como candidato, entendiendo que hasta ahora el presidente no es ni culpable, ni imputado, ni condenado, ni sospechoso, nada, quiero dejarlo claro, nada. ¿Quién parte? Luz Poblete, Carlos Biname. Bueno, si quieres yo parto, por favor, porque entramos en un tema además que son hasta muchas aristas, delicado. Mira, vamos por parte. A mí me parece, como principio general, que todo el mundo tiene que ser objeto de investigación, incluido el presidente de la República. Naturalmente que esto tiene que hacerse con cierto resguardo y con mucho tino, porque en una conversación del presidente de la República puede haber involucrado informaciones que comprometan la seguridad nacional, el interés del país. Entonces, pero creo que nadie puede estar sobre la ley y sobre la justicia, como me parece a mí.
como un principio básico. Yo creo que desde ese punto de vista, al Ministerio Público, más allá del fiscal Cooper, respecto al cual yo quiero decir un par de cosas, yo no lo conozco, pero creo que es importante apoyar al Ministerio Público para que hagan las investigaciones correspondientes. Yo creo que efectivamente hay algo que llama profundamente la atención, que es lo que decía Jorge, en el sentido de que una institución pasa de un volumen de actividad con el Estado en torno a los 300 millones de pesos y la multiplica en un par de años prácticamente por 20. Ahí hay un problema y eso tiene que ser explicado. ¿Cuáles serán las derivaciones de todo esto? No lo sé, tendrá que ser la justicia la que lo determine. Dicho eso, yo tengo dos problemas con el fiscal Cooper, a quien no conozco. Primero son las filtraciones. Aquí no estoy hablando del tema del espionaje, a mí me parece un poco ridícula esa acusación, porque creo que a esta altura hay que ir al fondo de las cosas. Si por la vía del espionaje se supo algo que era muy grave, bueno, bienvenido sea que finalmente se haya sabido, independientemente de que la vía a través de la cual se supo. El espionaje es distinto a una investigación. Por eso mismo, entonces yo la acusación de espionaje me parece, lo reitero, me parece que tiene que absurdo, ¿ya? Y que ahí hay que ir al mérito de las cosas, si hay efectivamente fundamentos como para avanzar en una investigación, caiga quien caiga. Ahora, sí, distinto del tema de la filtración. Los fiscales aquí están acostumbrados, y eso lo conozco, además he sido víctima, hablo con conocimiento de causa, están acostumbrados a hacer justicia por los diarios. Esto es una técnica que viene hace ya mucho tiempo, viene desde Italia, incluso está el que era un experto en esto, incluso hacía clases, se paseaba por el mundo explicando cómo había que hacerlo, era el juez Moro, el que metió preso a Lula, que decía, mire, aquí lo que hay que hacer es crear condiciones en la opinión pública para que luego un pronunciamiento del Ministerio Público tenga respaldo popular y claro, así las cosas no le quede otra que y presionar al juez evidente. Doy fe, yo he tenido conversaciones con fiscales que me han dicho exactamente lo mismo. Bueno, entonces el fiscal Cooper hace eso, el fiscal eso, y entonces ¿qué es lo que pasa? La justicia por la prensa es la peor de las justicias porque es totalmente inequitativa. Si a ti te fusilan por la prensa un día, después al día siguiente no hay manera de defenderse. Si todo lo que pasó era mentira, el diario dirá, mire, el señor fulano de tal, en el mejor de los casos parece ser que el fiscal se equivocó, chao, pero el daño está hecho, salieron las noticias en la televisión, las familias quedaron totalmente afectadas por esto que puede haber sido perfectamente una información falsa. Entonces, aquí que los fiscales cometen delito violando los secretos de los procesos, a mí me parece extremadamente grave, y no todos, pero hay un conjunto de fiscales que se han acostumbrado a hacer justicia por la prensa, y creo que el fiscal Cooper entra en esa categoría. En segundo lugar, creo que también tiene algo de desatino, por decirlo menos, cuando se le da a la Policía de Investigaciones la orden de incautar el celular de Carol Cariola el mismo día que estaba pariendo. La verdad es que Carol dice, yo no tenía por qué saber. No en el mismo lugar. Pero la verdad que fue en la clínica. La verdad que, bueno, yo creo que fue un desatino. Yo creo que fue un desatino, y pongo un ejemplo. Ahí por ejemplo, hay una cuestión que es bien compleja. Ahí se puso en la prensa una conversación entre ella y la alcaldesa, que no tenía nada que ver con la investigación, donde le sacan la mugre al presidente. Sí. ¿Ya? No tenía nada que ver con el tema en cuestión. No. ¿Por qué se hace? Entonces, ¿sí? A ver, Jorge, tú partiste diciendo que este era tu héroe. Bueno, yo también, de manera provocadora. Ya, está bien. Entonces yo te digo, mira, yo digo que el fiscal Cooper haga las investigaciones que corresponde. Ahora habrá que ver también qué es lo que ocurre. Tengo la sensación, para decir también algo bien preciso, que con la situación que hay hoy día, me atrevería a adelantar que difícilmente la Corte Suprema se va a atrever a fallar en la Corte Suprema, la que debe fallar la acusación. Él está sometido a una acusación. Hay 10 diputados que lo acusaron por su forma de conducir esta investigación. Yo me temo o no, adelanto de que difícilmente la Corte Suprema va a poder fallar positivamente esa acusación, porque aparecería finalmente como que se está coartando nuevamente una investigación, que aquí todo esto de echarle tierra a los temas,
los delitos que pueden eventualmente cometer los poderosos. Y finalmente creo que además una destitución pondría al fiscal Cooper en una condición de víctima, sí. Con lo cual, con todas, si así ocurriera, probablemente lo veríamos ya a partir, no sé, de agosto aparecer como candidato parlamentario. Antes de darle la palabra a nuestra querida Luz de Chile Público, yo tuve alguna vez la oportunidad, no puedo decir quién, de conversar con un fiscal regional y me indicó exactamente lo mismo que relataba a grandes trazos Carlos, que es que para buscar, más que condenarlo mediáticamente, sino que para presionar al juez, por ejemplo, en vez de que te den, estoy hablando de cualquier caso, ojo que no estoy diciendo que esté bien, estoy relatando un hecho, yo quiero buscar una condena de 15 años y yo sé que el juez con suerte me va a dar 8. Entonces, si yo quiero buscar la de 15, tengo que meterle presión a ese juez, y la manera de meterle presión al juez es meterle presión por la prensa. Segunda cosa, fiscal que no sale en la tele no progresa, no asciende. Para ser fiscal regional tenéis que haber salido varias veces en la tele. No hay fiscal regional que no haya salido, así me lo dijo De Cruz, no hay fiscal regional que haya salido en la tele. Entonces, parte de cómo nosotros también, entre comillas, ascendemos, es que tenemos que mediatizar. Bueno, varias cosas ya se han dicho, y yo comparto y lo encuentro tremendamente delicado por la crisis institucional en la que nos vemos envueltos. O sea, ponerle nombre y apellido además a estas faltas y delitos es simplemente seguir debilitando al Poder Judicial, un otro poder del Estado, así como están debilitados los otros, porque digamos que gocen de mejor salud el Poder Legislativo, especialmente en términos de opinión pública, el Ejecutivo un poco más, dependiendo de quién está arriba, y sabemos, no le ha ido bien ni a este presidente, aunque tiene sus fans bien duros, ¿verdad? Que es este 30%, alrededor del 30%. Bueno, lo primero que quiero decir es que nadie está por sobre la ley, que me parece que si hay jueces que todavía salvan la igualdad ante la ley, como lo ha hecho justamente el juez que ha rechazado, no una, 2 veces el tema de pinchar el celular del presidente de la República, con todos los antecedentes que los fiscales tienen que dar y tienen que entregar, él juzga, me imagino, en su mérito, si eso es posible o no. Nos gusta a nosotros, por opinión, decir, oye, pero hay antecedentes suficientes, y uno puede hacer alardes mediáticos respecto de si hay antecedentes o no. Y me parece gravísimo, lo hemos dicho a propósito de otros casos, gravísimo las filtraciones que se dan en la Fiscalía. A mí no me consta que sea el fiscal Cooper a quien apuntar con el dedo, pero sí sabemos que las filtraciones en todos los casos últimamente, ¿no? En todos los casos que además han sido tremendamente bullados en el último año, por ponerlo así en un corto periodo, han sido de filtraciones directas, especialmente de los celulares. Y entendiendo que esos delitos, lo que me parece más grave es que, siendo el Poder Judicial, es como en la casa Herrero, cuchillo de palo, porque ellos cometiendo los mismos delitos no pasa nada con ellos, no existe ninguna sanción. Sí están las sanciones políticas, sí están las sanciones mediáticas, sí están las sanciones sociales, ¿no? Que es la reputación de todas aquellas personas que, viéndose afectadas por estas filtraciones, puedan salir incluso inocentes del proceso judicial y quedar manchados de por vida por la manera en que se maneja mediáticamente esta información. Y eso lo encuentro tremendamente delicado, porque no ayuda nada al debilitamiento que tenemos de las instituciones. Ahora bien, eso algo tiene que pasar, porque todos están de acuerdo en que esto no puede seguir pasando. ¿Qué va a hacer en este caso desde el Poder Judicial? ¿Cómo se va a parar, a contener el tema de las filtraciones por un lado? Y por otro lado, cómo se maneja información relevante para los casos que están, porque el caso de Procultura, convengamos que es grave, como lo fue también las de la Fundación Democracia Viva, el caso Convenios, ¿verdad? Son cosas graves que también ponen en entredicho qué es lo que está pasando con nuestra institucionalidad interna, qué está pasando con los recursos fiscales, hacia dónde van a parar las platas de todos los contribuyentes. Yo sé que suena siempre súper cliché y súper rimbombante, pero lo cierto es que no deja de ser grave si hay algo ahí que se tiene que investigar a fondo, caiga quien caiga en este caso. Oye, tan preso de eso del caso Convenio, tan preso
los perros más chicos. Los de El pobre Ceremi. Y entiendo que estos días... Hay una diputada que perdió. bueno, hay una diputada que perdió perdió el escaño, y entiendo que se le está pidiendo prisión preventiva, Sí, que quiere salir. También si no prisión fue preventiva. Está hoy, preso mañana. Andrade y Contreras, el Ceremi y el pololo Déjame agregarte además dos precisiones, ¿eh? Por lo que yo he leído. Una que la conozco bien directamente, que es el caso de la hija de Marta Lagos, la señora Uneus. A ella se le pinchó el teléfono y se le pinchó sin autorización. Eso hay un recurso de amparo presentado en contra del fiscal, que le pinchó el No fue a través teléfono. del juez, no fue a través de orden del No, juez. porque está en la orden del juez y yo vi el recurso de amparo que lo mandaron. Hay 17 personas respecto a las cuales hay autorización para pinchar el teléfono. Ella no está en esa. No está en esas autorizaciones. Entonces el fiscal pareciera ser que no actuó de buena fe. El teléfono, no, es que ahí hay una confusión con el nombre de quién estaba el teléfono. Parece que estaba usando un teléfono a nombre de alguien que sí está autorizado. Por eso la vuelta. Bueno, no hay que probarlo. En ahí todo caso, también. bueno, hay un recurso de amparo presentado ahora que es lo que ocurre. Y lo otro, a ver, el asunto quizás más delicado. El tema de la referencia al presidente Boric. Yo lo único que he visto hasta ahora, es en uno de los pinchazos, una señora, ni siquiera Alberto Larraín, una señora que dice, mira, a mí me tenían que pagar tal cosa y me dieron como explicación de que no me pagaban porque habían puesto la plata en la campaña del presidente Boric. Eso es lo que, hasta donde yo entiendo, hay como antecedente. Entonces, hemos visto durante estos días todos los titulares de la prensa, el presidente en el fondo también bajo acoso en China para que se pronuncie respecto, en China, en Japón y hoy día en China, en Japón y en China en la gira, para que se pronuncie respecto de algo que a lo mejor no tiene el más mínimo fundamento. Entonces, ojo, por esta vía la verdad es que estamos como como tú decías recién, estamos realmente en la línea de destruir todas las instituciones, que no quede aquí mono con cabeza. Pregunta para ambos. ¿Cuánto sabe realmente el candidato? Estamos hablando de campañas grandes, senador, presidente. ¿Cuánto sabe realmente el candidato de la plata que entra a la campaña? A juicio de ustedes. ¿Cuánta responsabilidad tiene ese candidato? Yo sé que legalmente la responsabilidad es del candidato, por supuesto. No, Y administrador electoral. Es verdad, es del administrador. No, pues, es del el administrador, toda la razón. Pero, ¿cuánta responsabilidad directa, real, concreta tiene un candidato que le va entrando plata para una campaña? Bueno, yo como secretaria general, y tú lo sabes, Jorge, en 2 años tuvimos más de 14 elecciones, donde el rol del partido político tiene un rol también de administrador electoral, por las platas que entran directamente al partido y que distribuye en sus distintos candidatos y distintas elecciones, ¿cierto? O sea, para los concejales, y dado la tremenda responsabilidad que implica y la cantidad de multas que puede hacer o la pérdida por no administrarla bien, no rendirla bien y que en el fondo no sea aceptada por el CERVEL, uno tiene un ojo, pero generalmente ese ojo lo tiene puesto no el candidato o los candidatos, sino que más bien la administración electoral, que es el que se lleva todo el peso de la ley frente a una mala rendición o a un mal uso de los recursos en campaña, que está sumamente regulado. Nosotros somos un partido que le tocó el cambio de ley de partidos políticos y el cambio también de ley electoral. Entonces, yo siempre me pregunto, a propósito de mi experiencia como secretaria general y administradora del partido, electoral del partido, era cómo lo hacen los partidos que hacen mal uso, porque de verdad uno siente que tiene la soga al cuello y de que está obligado a hacerlo bien. A propósito de instituciones, una gran institución también, el CERVEL. Exactamente, gran institución el CERVEL. Y es ejemplo en eso, porque no le pasan gato por liebre en la mayoría de los casos. Imagínense la cantidad de miles de candidatos, miles y miles de candidatos de cada partido, cada coalición, cada pacto, etcétera. Ahora, si yo voy al candidato, yo también fui candidata, así que tengo muy claro lo que es una rendición. Era diputada, no era ni a senador, que puede ser más grande, o presidencial, pero sí estuve muy encima de la campaña de Felipe Cas en las primarias del 2017 y muy encima de la campaña de Sebastián Piñera también.
como representante desde Bópoli ahí de estar encima. Y la verdad es que muchos de los equipos, o sea, el administrador electoral es el que tiene que cuidar, el primero en cuidar al candidato, respecto de dónde vienen las plata, cómo se distribuyen, cómo se rinden, cómo se gastan, y aunque tú puedes decir que tendría que saber el candidato 100%, mira, te digo, yo como candidata sabía exactamente y todos los domingos hacía una rendición de todo lo que se había gastado porque uno cuida además cada pesito en campaña. Yo te diría que en campañas más grandes no sabría cada uno cómo lo maneja, pero las presidenciales yo creo que no es que el candidato presidencial esté encima de 16 regiones, por eso pregunto, cada territorio. Pero ¿será que cuando te llega una donación de 200, 300 lucas, el candidato presidencial no sabe, pero si llega una donación de 150 millones, yo creo que el candidato le pone atención al nombre, ¿o no? Puede ser que le pongan los grandes donantes, sí, le pone atención, porque generalmente le avisa, además no quiere pasar desapercibido ese gran donante, sí, claro. Y también, y con mayor razón, ahí es donde uno le pone atención en cómo se va a gastar eso y cómo se distribuye para poder sacarle el mejor provecho cuando te llegan ese nivel de donaciones grandes. ¿Y de dónde viene? Porque además con la nueva ley sabemos que hay que estar muy atentos de dónde viene, porque también hay topes de donación de personas. Sí, recuerden que solo personas naturales, y entonces hacer todo ese recoveco de chuta, esta es harta plata, cómo se va a distribuir, quiénes son los donantes que hay detrás, y uno le pone mayor atención, o por lo menos eso me tocó a mí verlo en primarias presidenciales, que es lo más cercano que he estado a grandes montos. Campaña presidencial del 99, pues, ¿no? 99, Lagos, la aventura del jefe de campaña de Ricardo Lagos. Creo más o menos lo mismo. Llegaban 200, 300, ya que bueno. Pero si llegaban ya un par de palitos, uno le ponía atención al nombre. Uno le pone atención. Ahora tengo que decirte que el 99 no había ley de financiamiento. Claro. Sí, por eso, era la ley de la. Por eso digo que a mí me tocó bien regular. La ley de la eso. selva y en esas condiciones que eran también muy inequitativas. Digamos las cosas como son, había una tremenda inequidad en materia de financiamiento de campaña. Los partidos de derecha tenían un financiamiento abundante que venía del mundo empresarial, y en el caso nuestro era también, de repente había financiamiento empresarial, pero en una proporción muchísimo más modesta. Entonces también para nosotros eran bastante más difíciles las cosas. En esa oportunidad, al margen de la ley, de ahí en adelante, ¿qué es lo que yo te podría decir? Yo creo que legalmente la responsabilidad del administrador electoral, y me parece bueno que así sea, porque finalmente en una campaña grande el candidato anda metido en 18 cosas y no puede meterse en los detalles. Pero si tú me dices va a haber una entrada de plata de 50, 100 millones de pesos, efectivamente que el candidato tiene que saber, no le puede entrar esa cantidad de plata y no tener idea, porque también como una novedad de las cosas, de los males de la sociedad contemporánea. Hoy día el narcotráfico también se mete en las campañas. Sí. Y vimos los ejemplos con algunos candidatos a alcalde. Claro, y eso pasa. Ruido. Entonces hay que estar como atento. Creo que es importante fortalecer la responsabilidad legal del administrador, pero entender también que hay una responsabilidad del candidato. Ahora, ojo. Aquí hay zonas que son bien complejas, porque una empresa, por ejemplo, puede hacer una donación, pero después no se sabe exactamente, y una parte de los problemas de financiamiento de campaña tienen que ver con la forma como esa empresa declaró esa donación hacia impuesto interno, y te pueden terminar metiendo en un lío. Entonces, esto tiene muchas derivaciones. Quiero decir que para mí también es un problema que me duele, y que ojalá ya podamos tener avanzar aún más en la mayor transparencia posible en materia de financiamiento, y que las reglas sean equitativas, porque muchas veces nos enfrentamos con elecciones, con confrontaciones electorales donde los recursos que se movilizan de uno y otro lado son completamente desproporcionados. Para un candidato ya que tiene menos recursos, cuando uno se ve inundado por otro, como que ahí entra un poco en la desesperación y está también más disponible ya para aceptar. Es como, mira, guardando las proporciones, pero es como en una guerra, ¿ya? Si tú estás en una guerra, la tenés difícil, bueno, el que te den balas te va a dar poco lo mismo si las balas vienen de A, B o C. Solo de curiosidad,
antes de irme a comerciales. ¿Alguna donación relevante de esa campaña 2000, del 99, 2000? ¿Alguien que se haya puesto con nuestro querido presidente Ricardo Lagos? Se pusieron varios, pero es información. Han pasado 30 años, son como los archivos de la CIA, hay que ir Nada más que tú sabes que sigue siendo anónimo, aun cuando sean personas naturales. Ahora no pueden, las empresas no pueden hacer donaciones electorales, no pueden. Eso está penado por la ley. Pero sí personas naturales que sobre cierto monto pueden ser anónimas. Sí. Ellos pueden... Sería muy feo que uno dé a conocer los nombres de personas que declararon bajo la regla del anonimato. Sí. Pero es que no había en ese tiempo regla de anonimato. Está bien, pero puede ser, no es una regla legal, pero una regla también entre... mutuamente consentida. Oye, no estamos... Oye, y lo otro que sí es cierto, porque uno lo viví, que una persona... que son los que en general donan para la política y para las campañas, donan para todos lados. Sí, o sea hay casos emblemáticos. Sí, y que donan así porque quieren ver diversidad. Sokimich les daba todo. A todos por igual. Bueno, eso era cuando eran las empresas, pero incluso ahora las mismas personas que ya siguen siendo grandes donantes para la política y para las elecciones en general, donan bastante equitativo, diría yo, para los partidos. Los partidos chiquititos Máximo siempre Pacheco, más. ahí me imagino se tenía que poner por Máximo Pacheco, ¿no? Otros que se ponen por región también, que les interesa que sus regiones estén bien Yo voy dotadas en el Máximo Congreso. Pacheco, de lo que yo me recuerdo, Máximo Pacheco se ponía también con plata personal. Sí. Con plata personal. Yo me voy a poner con un nombre también que donó de hecho para mi campaña. Para mi campaña. María Soledad Rodríguez Víguez. Mi mamá. Se puso para la campaña. Pausa comercial, Lucho Fraile, y seguimos con más Chile Público. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar. Estamos de vuelta con Chile Público, Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Municipios.por Chile, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil. En tu celular ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Estamos en este día especial de la semana porque es el programa de la realeza. La princesa liberal y el conde socialista se reúnen para hacer juntos este Chile Público. Vamos a hablar un tema que yo sé que a ambos les gusta y los apasiona, que son materias internacionales, y quiero partir por supuesto con la gira que el presidente está encabezando en Japón y en China. Imagino que además en Japón hay algún cariñito de su parte, señor Minami, por la ascendencia que usted tiene con el país del sol naciente. Efectivamente, bueno, he mantenido una relación muy estrecha con Japón. Creo que he ido, saqué el otro día la cuenta, creo que he ido como 12 o 15 veces. ¿Verdad? ¿12 veces? Sí. Pucha, yo no conozco Japón. Muchas veces, la mayor parte en visitas oficiales. A mí fui con el presidente Elwin, fui con el presidente Frey, fui con el presidente Lagos. Y efectivamente ahí en Japón tienen una consideración en particular por mi condición de... Yo soy lo que dicen en japonés, se llama un sansei. Sansei es un hijo de un hijo de japonés. Hijo de... O sea, un nieto de japonés. Mi abuelo paterno es... japonés, he contado 1000 veces la historia. Mi abuelo paterno nació en Japón y llegó a Chile por casualidad. Cuenta la historia, porque aquí creo que en el programa no la contaba. La historia es que él era un joven haciendo un servicio militar en un barco de guerra. ¿Qué año estamos hablando? 1914. El barco atracó en Iquique. Él tenía tifus. El barco tenía que llegar hasta el estrecho de Magallanes y después la idea era que volvía a recuperarlo, pero en el intertanto empezó la Primera Guerra Mundial y el barco obviamente no volvió a recuperarlo y ahí se quedó. Y finalmente se quedó para toda la vida. Se murió acá este caballero. Ahora yo tengo familia. ¿Tú lo conociste? Dije, claro, yo tengo familia. ¿Y se quedó en Iquique un buen rato? Un buen rato. Después se vino a Santiago en algún momento. Pero bueno, yo tengo familia. ¿Qué oficio tenía? ¿Qué trabajo? Mi abuelo era comerciante y finalmente era peluquero. Mira. Era peluquero, además una peluquería bien modesta que está en la calle Eleuterio Ramírez. A veces yo iba con mi papá, lo que no me gustaba era que mi abuelo me cortara el pelo. Pero bueno, tenía este abuelo y tengo esta relación con Japón.
creo que soy el único, no estoy seguro, que ha sido condecorado por el emperador con la Orden del Sol Naciente. Tuve ese honor hace algunos años atrás en una ceremonia muy bonita, en donde recibí esa condecoración de manos del emperador, el antiguo emperador, el padre del actual. Y siempre mantenía una relación muy estrecha con Japón. Como decía, iba a acompañar a esos 13 presidentes. A la presidenta Bachelet también la acompañé. Fui con Elwin, fui con Frey, fui con Lagos y fui con la presidenta Bachelet. Hice una vez un viaje loco, estuve una vez, creo que alcancé a dormir un rato en Tokio porque fui al funeral. Hubo un primer ministro que murió en el ejercicio, como primer ministro. Entonces me mandaron también como a nombre del gobierno chileno a dar las condolencias por ese acontecimiento. Y mantengo entonces una relación. Trabajé mucho para el acuerdo de libre comercio entre Chile y Japón, que es un acuerdo de libre comercio que funciona bien. Japón es con todo si no me equivoco, el tercer mercado para las exportaciones chilenas después de China, después de Estados Unidos. Después de China y después de sí, China y Estados Unidos son el 1 y el 2 de las exportaciones chilenas. Eso es. Japón puede ser el tercero. Entonces, algo le traspasaste también a Marco, siempre lo vemos con su cintillo ahí. Sí, le encanta. Él también ha conocido nuestra familia. Yo tengo familia, se murieron, eran los hermanos de mi abuelo, tenía un tío abuelo, y después tengo las hijas de él que viven y con las cuales me he visto en varias ocasiones. La última vez fue hace unos 3-4 años atrás. Oye, ¿y tu abuelo tenía al final de sus días todavía acento japonés, hablaba bien español? Mi abuelo no hablaba bien español y tenía mucho acento japonés. Oye, y finalmente, ¿qué representa, aprovechando ese conocimiento que tienes de Japón, qué representa para Chile la nación japonesa como socio comercial y de otra índole? Bueno, yo creo que es un gran socio comercial, es un gran inversionista también. A Japón incluso invierte más que China todavía. Japón está muy muy involucrado en la economía chilena, sigue siendo un referente tecnológico importante y creo que es fundamental tener una relación muy fluida con ellos. Yo creo que uno de los primeros acuerdos de libre comercio que Japón firmó fue justamente con Chile. Yo me recuerdo casi como si fuera hoy, yo estuve en la conversación entre el presidente Lagos con el primer ministro de Japón en esa época. Fue una comida un día en la noche y ahí donde le planteamos el acuerdo de libre comercio. ¿En Chile o en Japón? Fue en Tokio. En Tokio se lo encontraba como una cosa media rara. Entonces ahí nos dijo, bueno, pero me acuerdo perfectamente, nos dijo, ¿qué hacemos con el arroz? Entonces me dijo, el arroz no se toca. Y ahí le dijimos, mire, bueno, en las listas, y ahí le explicamos que los acuerdos de libre comercio se negocian y que existen las listas de excepción. Y que en la lista de excepción naturalmente que el arroz se podía poner, al punto que eso todavía sigue. O sea, los japoneses no van a jamás perder la autonomía para abastecerse de un producto tan importante como el arroz. Entonces, me acuerdo, ahí surgió las primeras conversaciones sobre el acuerdo de libre comercio, que es un acuerdo que ha funcionado, que en general a Chile le han funcionado muy bien los acuerdos de libre comercio. ¿Viste? ¿Cómo no va a ser condecorado por el emperador japonés? ¿Qué te creí? Otro nivel. ¿Qué te creí? Otro nivel. Oye, en el mismo sentido de la gira del presidente, pero en otra frecuencia, Luz, ¿cuánto de este caso, para hilarlo también con el primer bloque, cuánto de este caso puede afectar finalmente esto que debería ser de primera necesidad? China es nuestro principal socio comercial, Carlos dice Japón es el tercero, o sea, dos de los tres primeros. ¿Cuánto podría afectar la gira del presidente? Mira, de todos los errores forzados y no forzados que ha tenido las relaciones internacionales guiadas por el presidente, yo diría que el manejo de esta, al menos desde mi punto de vista, ha estado bien, porque lo han blindado para que no dé declaraciones, que se priorice la gira por sobre todo. Quien habló el fin de semana en un medio como oficial, me refiero a un programa serio, fue la vocera que habló en el programa Mesa Central, y con todas las justificaciones que ya describía Carlos en este programa.
y creo que lo han mantenido concentrado en la prioridad que es su gira por China a propósito de todo lo que está pasando comercialmente y por la Expo que está en Japón, que por cierto 12 de mayo vimos chinchineros, sopaipilla. Exactamente, tienen un día, entiendo que cada país expone y a Chile le tocaba 12 de mayo. Así que creo que ahí es donde están puestas las energías. Yo no sé qué tanto le afecte, no sé, casi como allá nada, para ser súper sincera. Acá pueden que se hagan todas las críticas posibles de que por qué no ha dado explicaciones, que por qué no sale, pero yo creo que lo han blindado bien esta vez y que lo tienen concentrado en su gira. Y es súper razonable que no se contamine una gira a un país tan importante, a países tan importantes como China y Japón con sobre todo por la situación económica que está. Que esto se ve a la vuelta y ahí el presidente dirá lo que tenga que decir. A partir, reitero, de lo que yo indicaba al principio, de momento lo que hay es una mención al pasar bastante dudosa. Yo no sé si hay además que convengamos que cuando hacen hablar al presidente tampoco es que se maneje, suele meter la pata, así que yo creo que, insisto, el manejo que ha sido de el calladito allá en su gira concentrado y deje acá hacer la pega que tienen que hacer, lo que es la vocera de gobierno, respecto de un tema que toca tangencialmente hasta el momento al presidente de la República, más allá de las presiones que la oposición pueda hacer, que son obviamente, y para qué decir la izquierda cuando era oposición, como trataba de que ojalá pisara a las autoridades el palito de salir a desdecirse o a dar explicaciones, que al final el que mucho explica se complica, el que explica se complica. Creo que en este caso... Mira, voy a decir más. A ver. Menos mal que estaba lejos del presidente, porque no tiene tiempo y el cambio de horario 12 horas lo hace que de verdad no pueda estar, ni siquiera le den ganas de hablar porque va a estar durmiendo. Y en tu caso no, yo creo muy importante además esta gira, porque aquí estamos en un mundo súper turbulento. Bueno, si finalmente el presidente Trump, yo creo que también dio un poquito su brazo a torcer, abrió negociaciones con China. Si Trump negocia con China, yo no veo por qué Chile no va a poder tener una relación con China, ser recibido por el presidente chino. A mí me molestó, por ejemplo, me molestaron algunas declaraciones, vi algunas, las cito para no hablar así en general, del ex embajador en China, de Luis Schmidt, diciéndole por los diarios al presidente tiene que tener cuidado con lo que usted le diga a Xi Jinping porque los americanos están... No, eso francamente me pareció que era un despropósito. Yo creo muy importante, que lo hemos conversado aquí, lo hemos conversado con Luz, que Chile ponga por delante sus intereses y que mantengamos una política de riguroso no alineamiento activo entre Estados Unidos y China. De hecho, eso es la siguiente pregunta, porque el presidente ha sido bien reiterativo con críticas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por un montón de temas. Yo concuerdo que Chile debiese tener las mejores relaciones posibles con Estados Unidos y China y ojalá venderle el doble de lo que ya le vendemos. No alinearse. Pero hay dos cosas. Una, el presidente, a mí me da la impresión que a veces se da un gustito más estudiantil al criticar al presidente de Estados Unidos que una estrategia de relaciones exteriores detrás de esas críticas. Y segundo, que en el escenario que estamos hoy en día con el presidente Trump, cada gesto mínimo hacia China es considerado por él como una ofensa hacia su gobierno. Mira, yo creo que hay que cuidar mucho la relación. Estoy de acuerdo que en esto hay que ser prudente, porque estamos frente a un presidente, como el presidente de los Estados Unidos, que no es prudente. Entonces no tiene sentido seguirlo en la misma línea, y hay que tratar de evitar los golpes que él está permanentemente propinando. Te puedo contar, yo tuve una conversación ahí con gente de la Embajada Norteamericana el otro día. Era un grupo de gente joven, más bien de la sección económica, pero fueron ahí a Chile 21 a preguntarnos además cómo estábamos viendo nosotros la relación con Estados Unidos y la relación con China. Yo lo que les dije, algo que me salió bien de adentro del alma. Yo le dije, la relación de la izquierda chilena en particular con los Estados Unidos ha sido una relación históricamente muy conflictiva, era la relación con el imperialismo. Y con una crítica que tenía mucho fundamento. Estados Unidos se involucró muy directamente en el golpe de Estado en Chile. Eso no es un cuento nuestro, eso está ampliamente documentado, el informe Church en el Senado norteamericano.
Ahora, afortunadamente, con el paso de los años, las cosas fueron cambiando. Yo les conté que tuve ocasión de ir, de ser parte de una delegación del Partido Socialista que fue recibida en el Departamento de Estado, en Washington. Primera vez en la historia. En la Marsellesa socialista se habla del pulpo del imperialismo. Entonces, era ir al riñón mismo del pulpo del imperialismo a hablar en otros términos. Yo creo que nosotros hemos construido desde la izquierda chilena también una relación distinta con los Estados Unidos. Estados Unidos además jugó un papel muy importante en el restablecimiento de la democracia. Eso también hay que decirlo, buena parte, ¿eh? Hay algunos se escandalizan cuando yo les digo, pero la verdad es la verdad. Buena parte del financiamiento de la campaña del no provino del fondo norteamericano, eran de fondo norteamericano, el National Endowment for Democracy, que promovía la democracia en Chile. Nosotros no teníamos recursos. La franja esa famosa tiene un financiamiento externo, y de los cuales Estados Unidos fue muy importante. Entonces, raya para supa lo que les decía a ellos, sí, Estados Unidos, el gobierno norteamericano, se comienza a involucrar en la política interna chilena, apoyando a grupos de extrema derecha como lo hicieron, ¿eh? Lo hicieron en Alemania, no en un país africano de quinta categoría, lo hicieron en Alemania, en las elecciones de Alemania lo hizo el vicepresidente y lo hizo Elon Musk, que estaba trabajando muy directamente con el presidente Trump, apoyando directamente a la extrema derecha alemana. Yo digo, si eso ocurre, aquí nuevamente vamos a volver 40, 50 años atrás y vamos a comenzar a hablar del imperialismo norteamericano. Muy bien, Luz Poblete. Así de rápido. Carlos Ominami, muchas gracias por estar hoy día en Chile Público. Nos vemos la siguiente semana. Nos vemos. Chao. Municipios-por-chile.cl, noticias realmente descentralizadas, y también la nueva app de Radio Agricultura. Nos vemos el miércoles, Lucho. Chau. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.